Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y nos da mucho gusto dar la bienvenida, como cada lunes, a Germán Petersen. Bienvenido, Germán. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y Enrique Tucent. Buenas noches, Ricardo. Bienvenido. Y hoy tenemos como invitado a Diego Monraz, que reaparece en Los Reflectores. ¿Ya Este es tu tenemos rato sin primer... venir aquí a tu sala? Sí, oye. Desde la vez que te troleamos bien gacho allá en Esferas, ¿te acuerdas? Ya no quisiste Estuvo volver. divertido. ¿No? No, muchas gracias por la invitación siempre en estos espacios así con un alto contenido mental y cultural. No se diga político. Eso le has de decir a todo. No te creas, pero con este panel de lujo, pues encantado de estar por No, acá. hombre, un gusto de verdad, Diego, que estés con nosotros. Gracias, Ricardo. Y de verdad prácticamente reapareciendo en Reflectores, ¿no? Porque después de que terminó tu etapa como secretario de Vialidad, pues prácticamente desapareciste. Mira, aquello hasta el último día es muy demandante, es una secretaría muy dinámica, ya lo están viviendo los nuevos titulares y no puedes más que estar hasta el último día. Posterior a eso, pues bueno, hay que respetar el tiempo y las formas y los momentos de cada quien, y desearles buena suerte y uno pues volverse a encarrilar a otras actividades. Como en este caso, que ya estás reapareciendo, pero más bien una especie de etapa de activismo social. Mire, yo estoy convencido desde antes de que fuera funcionario público, o sea, hace 12 años, que las cosas más importantes de nuestra sociedad no se las podemos dejar a los políticos nada más. Sería un desastre, todavía más rezago del que hoy tenemos. Hay que participar. Desde la trinchera donde estemos siempre hay algo que aportar. La seguridad vial, no se diga menos, o sea, es un tema de alta relevancia al día de hoy, lo hemos empezado a comprender, pues requiere que todos nos sumemos desde cualquier ángulo y trinchera que debamos de estar. Tantos años de estudios, de experiencia en este tema, de relaciones con otros técnicos, investigadores y expertos en el tema, bueno, formamos una asociación y ahora a nivel nacional, un poquito más afuera de Jalisco que aquí, hemos estado participando en esta conformación y ya tenemos por ahí algunas líneas de trabajo muy interesantes que sin lugar a dudas pues vienen a sumar a lo que hacen, por ejemplo, los familiares de las víctimas de violencia vial, ese es un espacio. Otra es los funcionarios que están obligados a entrarle a este tema. Y una tercera vía, una tercera línea son los comunicadores, las fundaciones, las asociaciones de técnicos y expertos que también tratan de sumar a uno de los problemas o de los temas más importantes al día de hoy de nuestra nación. Y dices que es a nivel nacional entonces esta asociación. Sí, mira, nos asociamos, por ejemplo, con investigadores de la UNAM. Ahí está encabezando el doctor Luis Chías, quien es el creador de las cartografías en accidentalidad de todo el país. Es una de las mentes más desarrolladas en temas de cartografía y digitalización de eventos y nos ha estado aportando a muchos estados su información. Bueno, nos asociamos, formamos esta asociación, nos unimos también con el pionero de la seguridad vial en Latinoamérica, que es el doctor Bertotti, Eduardo Bertotti, quien tiene el Instituto Argentino en Seguridad y Cultura Vial. Hemos estado trabajando en conjunto en estos últimos 3, 4 meses para conformar un movimiento de consultores que tanto organicen foros, conferencias, como empiecen ya a dar asesorías y acompañamiento tanto a ente de gobierno como iniciativa privada que trabaja para estos temas. Diego, cuando te he escuchado los comparativos de los datos de muertes y de accidentes comparados con, por ejemplo, lo que pasa con el crimen organizado en México, ahí es cuando cobra una dimensión distinta estos accidentes y este asunto de seguridad vial como tal. Me gustaría que nos platicaras en qué consiste actualmente el problema, cuál es la dimensión, la magnitud del problema de la inseguridad vial en México hoy por hoy. Todo el sexenio pasado creo que solo hablamos de un tema, de los 60,000 víctimas de la violencia, ¿no?, por el crimen organizado. Y ahí debatimos, le invertimos, quizás nos equivocamos o quizás acertamos algunas cosas. Hablo en su conjunto como sociedad. Y en esos 6 años estuvimos lamentando, con justa razón, tantas muertes. Bueno, en ese mismo periodo de los 6 años, o en los próximos 6 años más bien que vienen, es posible que vayamos a perder 120,000 vidas humanas solo en nuestro país por violencia vial. Es lo doble, o sea, la principal causa de muerte entre jovencitos de los 5 a los 25 años de edad no es el crimen organizado, ni siquiera son las enfermedades o cualquier otro tipo de accidente, es la violencia vial. Es ahí en donde está perdiéndose la juventud de nuestro país. ¿Qué se ha hecho? Pues evidentemente muy poco, ¿no? ¿Qué se tendrá que hacer? Forzosamente mucho. Hemos firmado un convenio con la ONU, con la Organización Mundial de la Salud, para intentar contener y disminuir hasta el 50% las víctimas por violencia vial en 10 años. Ya llevamos 2. O sea que este sexenio
tanto nacional como coincidentemente estatal, será el sexenio de la seguridad vial. A ver, haciéndola un poquito de abogado del diablo, sabemos que en el pasado, sobre todo, cuando los políticos, exfuncionarios públicos terminaban sus labores, muchas veces se dedicaban a la consultoría, tal vez otras veces a la academia, tenían distintos lugares que les daban una salida. Esta cuestión ciudadana y de generar asociaciones es algo que se ha puesto de moda en los últimos años. ¿Cómo sabemos, Diego, que esta apuesta que tú haces por la seguridad vial no es una apuesta electoral que quieres sacar rédito en 3 años y es una apuesta, digamos, concreta y determinada? Pues la verdad es que estos temas tan nuevos, lejos de dar votos, lo que uno intenta es sembrar. Ya tocará cosechar, esperemos que así sea por el bien de todos nosotros y nuestros hijos, el rédito social del beneficio de esto. Estas son apuestas a mediano y largo plazo. Realmente aquí sería tiempo perdido si queremos capitalizar políticamente un tema tan complejo, que es multifactorial, es muy técnico, es de una apenas creciente sensibilidad. Y por otro lado, bueno, no es lo único que hacemos, desde luego que también tenemos que trabajar para llevar de comer a la casa, ¿no? Tenemos ahí negocios sobre transporte de carga refrigerada y algunos otros asuntos que no tienen que ver con la función pública y un poquito la academia. También me toca el honor de ser maestro, de ser profesor en el ITESO y bueno, varias actividades, pero esta en particular se ha convertido en una vocación. Cuando tú entras a este tema y lo tocas, luego te das cuenta que hay tanto por hacer, que cuando empiezas a hacer algunas de las prácticas que te recomienda el CONAPRA o la Organización Mundial de la Salud, bueno, te das cuenta que salvas vidas. Y eso, Enrique, no tiene precio, ¿eh? Cuando uno se da cuenta que en periférico, en el primer año de intervención que hicimos, ya hubo 40% menos de muertes, híjole, uno dice, multas, ¿no? va por ahí. Con todo el programa de fotoinfracción y de las campañas preventivas, etcétera. Hay mucho que hacer y lo que se haga en materia de seguridad vial va a tener un alto beneficio social, va a ser una política pública acertada, asertiva y que hoy, bueno, el gobierno del Estado la está no solo ratificando, sino que está apostando a ir por más. Esto no lo inventamos nosotros, digo, no es un asunto ni personal ni mucho menos partidista, es una tendencia global. El país está inmerso en este decenio de acciones por la seguridad vial y más que forzosamente, pues estamos todos moralmente obligados a participar en esto. Ya adquirimos experiencia, ya tenemos capacitación, se nos invirtió en eso, le dedicamos muchas horas de escuela también a aprender este tema. Pongámoslo de regreso, investigadores de la UNAM, técnicos exfuncionarios de Jalisco, investigadores también académicos de Argentina, a disposición de autoridades para acompañarlos en las políticas públicas que de por sí son bastante complejas. De hecho, en el tema político, yo terminaría asegurando que cuando hablamos con políticos que apenas van a jalar el tema a sus escritorios, lo hacen con mucho temor. Parece que el orden social actualmente no es popular, no es un asunto fácil para incorporarlo a las políticas públicas desde el gobierno. Oye, digo, y en ese sentido te haría 2 preguntas. Una es, ¿y ustedes se lo incorporaron siendo un gobierno panista el que encabezaba? Yo creo que iniciamos. No puedo decir, sinceramente, que fue un reto superado. No, hombre, faltó mucho por hacer. Nos tocó una etapa muy incipiente, apenas los 2 primeros años del decenio de acciones por la seguridad vial de la ONU. Aprendimos, alcanzamos a incorporar, arrancamos esto y hoy viene una segunda etapa. Estamos hablando ya que en el Congreso van a hacer una segunda ley de salvavidas, ¿no? La segunda etapa, porque ya vamos a una segunda generación. Esto es gradual, está bien, no podemos arrancar de lo ideal, hay que ir arrancando de lo que inicialmente se vea conveniente y como la sociedad vaya gradualmente evolucionando, pues hay que ir mejorando tanto, digo, las 2 líneas, ¿no? Uno que es mucho la cultura vial, ese es indispensable, y otra, el control y el orden en la seguridad vial. Hay que dar esos 2 pasos a la vez. La cultura vial va más orientada a los menores de edad, son los que aprenden, lo didáctico está siempre orientado al nuevo, y lo regulatorio o el orden es más orientado al adulto, ¿no? A las personas que ya difícilmente nos van a adoctrinar, ahora hay que meternos en cintura. Pero esos 2 pasos siempre hay que estarlos dando. Estamos en una segunda generación o en un segundo sexenio. Hicimos lo que en un trienio, que fue la parte que me tocó estar al frente de la Secretaría, se alcanzó a hacer. Poco regular, bueno, más o menos, pues yo creo que fue un inicio. Lo importante es que esto no se detenga, que haya continuidad. Ahí están ayudando mucho las asociaciones civiles a darle continuidad a lo bueno, a mejorar lo que no estuvo tan bien o le faltó.
y apostarle por ir por la meta de 50% menos de víctimas fatales. Muy bien, vamos a una pausa, Diego, y después de la pausa te vamos a preguntar acerca de un término que has utilizado mucho esta noche, que es violencia vial. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo definirías? ¿Y qué se puede hacer desde la ciudadanía para abatir este número de muertes? Si te parece, lo platicamos después de la pausa. No se vayan, esto es Ángulos.